Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca me gustó quedarme solo en el instituto. No porque creyera en fantasmas ni cosas por el estilo, sino por la sensación de que ese edificio, viejo, mal iluminado, lleno de pasillos muertos, tenía algo que te observaba en silencio. Como si el eco de miles de pasos anteriores se quedara impregnado en las paredes, acechando a cualquiera que caminara en soledad. Estudié en un centro construido a principios del siglo XX. Tenía una parte renovada, luminosa y bastante funcional, pero también un ala vieja que usábamos solo en ocasiones especiales. Un bloque de 2 plantas con ventanas altas y suelos de madera que crujían con cada paso. Algunas clases todavía se daban allí, aunque la mayoría de nosotros prefería evitarlo. En ese ala vieja había una puerta que siempre me llamó la atención. Estaba al final del pasillo del segundo piso, justo donde el edificio terminaba. Era de madera oscura, con una cadena gruesa cruzada en diagonal y un candado oxidado. Nadie hablaba de ella. Si preguntabas, los profesores respondían con evasivas, que era un aula en desuso, que no tenía sentido intentar entrar, que llevaba cerrada desde antes de que muchos de ellos trabajaran allí. Algunos decían que estaba llena de escombros, otros simplemente encogían los hombros. Pero lo extraño era que la puerta tenía una pequeña placa metálica encima, apenas legible. Solo decía, Aula 3B. Y lo que me inquietaba era que las aulas en esa planta terminaban en la 3A. Durante años, pasé por delante de esa puerta sin atreverme a mirar mucho. Pero había algo en ella que atraía mi atención como un imán. Como si algo dentro de mí quisiera saber qué había allí. Como si me estuviera esperando. Todo empezó a cambiar una tarde de lluvia. Me había quedado después de clase para terminar un proyecto de arte. El profesor se marchó antes de que acabara, y me dio permiso para quedarme en el aula de plástica. No quedaba casi nadie en el edificio, solo el conserje que iba apagando luces mientras avanzaba por los pasillos. Cuando terminé, me di cuenta de que ya era tarde, casi de noche. Recogí mis cosas rápido y salí corriendo por el pasillo del ala vieja, pensando que era el camino más corto para llegar a la salida lateral. Pero algo me distrajo. Pasé frente a la puerta del aula 3B. Y estaba entreabierta. No supe si era por la oscuridad o por mi imaginación, pero juraría que la cadena colgaba del pomo, rota. El candado seguía allí, pero abierto. Me quedé quieto un momento, mirándola como si estuviera viendo una herida abierta. Algo dentro de mí decía que me alejara. Pero mis pies no se movieron. En vez de eso, avancé despacio. Estiré la mano. La puerta se abrió sola, apenas unos centímetros más. Lo que vi dentro no tenía sentido. Había pupitres. Antiguos, de madera, de esos que ya no usábamos desde hacía décadas. Una pizarra con marcas borrosas, como si alguien hubiera escrito con tiza hace mucho tiempo. Un escritorio al fondo. Y polvo. Polvo por todas partes, flotando en el aire. Lo raro era que, pese a todo, no olía a cerrado. Al contrario, el aire tenía un leve olor a humedad fresca, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. De pronto, escuché algo. Un crujido. Como si alguien arrastrara una silla. Me quedé helado. Retrocedí sin mirar, con los latidos retumbando en mis oídos. La puerta se cerró con un golpe seco tras de mí. Eché a correr por el pasillo, sin atreverme a mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2. Al llegar al vestíbulo, vi al conserje, que me miró como si yo viniera de otro planeta. No dijo nada. Solo frunció el ceño. Al llegar a casa, intenté convencerme de que había sido una alucinación. Que estaba cansado, que quizá alguien más había abierto esa puerta y yo simplemente me asusté. Pero no pude dormir. Y al día siguiente, todo se volvió aún más extraño. Entré al aula como siempre. Saludé a mis compañeros. Me senté en mi sitio habitual, junto a la ventana. Y entonces lo vi. Había un pupitre nuevo en la fila de atrás. Nadie lo ocupaba. Estaba alineado con los demás, como si llevara allí años. Pero lo que me hizo estremecerme fue lo que vi tallado en la madera, con letras torpes pero claras. Mi nombre completo. Me quedé mirando ese pupitre durante varios minutos, fingiendo que atendía a la clase. Mi vista volvía una y otra vez hacia la esquina del aula,
esperando que alguno de mis compañeros notara lo mismo. Pero nadie parecía sorprendido por su presencia. Como si ese pupitre siempre hubiera estado ahí. Como si fuera parte del mobiliario desde el principio. Me levanté durante el recreo y me acerqué, haciéndome el distraído. Pasé la mano por la superficie. La madera estaba más desgastada que la del resto. Tenía un color más oscuro y estaba marcada por pequeñas hendiduras, como si hubieran arañado su superficie con algo punzante. Mi nombre seguía allí, claramente grabado. No pintado ni escrito, sino tallado. Como si alguien hubiera pasado tiempo y paciencia hundiendo cada letra. Lo toqué con la yema de los dedos y un escalofrío me subió por la nuca. Era reciente. No podía ser otra cosa. No recordaba haber tallado eso, ni que nadie me lo hubiera hecho como broma. Y sin embargo, ahí estaba. Pregunté a varios compañeros si sabían de dónde había salido ese pupitre. Todos me respondieron con el mismo encogimiento de hombros. Algunos incluso juraban que no veían nada raro. Uno me dijo que seguro que siempre había estado allí, que yo estaba paranoico. Otro, más serio, simplemente me miró y dijo que mejor no pensara mucho en esas cosas. Que en ese instituto, algunas cosas era mejor ignorarlas. Me pasé toda la semana evitando esa parte del aula. A veces, sentía que alguien se sentaba allí detrás de mí. No miraba. No quería mirar. En más de una ocasión llegué a casa con dolor de cabeza, con una sensación de vacío difícil de explicar, como si algo me estuviera absorbiendo la energía lentamente, día tras día. La noche del jueves soñé con el aula 3B. Era el mismo espacio que había visto cuando abrí la puerta, pero esta vez todo estaba en perfecto estado. La madera relucía, las paredes estaban pintadas, la pizarra tenía nombres escritos. Y en cada pupitre había un estudiante con el rostro inclinado. Sus caras no eran visibles, pero todos parecían inmóviles, salvo uno. El que estaba en la última fila se giró lentamente hacia mí. Tenía mi cara, pero con los ojos vacíos. Negros, como si no tuviera nada dentro. Me desperté empapado en sudor, con las sábanas enredadas en las piernas y el pecho palpitando con violencia. Intenté no pensar en ello, pero cuando llegué al instituto, no pude evitarlo. El pupitre seguía ahí. Y había algo más. Una hoja apoyada sobre él. Un folio doblado en 3. Lo abrí con cuidado. Estaba escrito a mano, con letra infantil, temblorosa. Decía: estás ocupando mi sitio. Vuelve al tuyo. No firmaba nadie. Pero al reverso, había un número escrito con tiza roja, 3B. Me guardé el papel sin decir nada. Pasé el resto del día con una presión en el pecho, como si alguien me empujara desde adentro. En casa, busqué el plano original del instituto. Encontré una imagen antigua en un artículo de archivo local, donde se veían los nombres de las aulas. Efectivamente, el aula 3B existía. Pero según el artículo, fue clausurada en 1974, tras un incendio que afectó a ese ala del edificio. No daban muchos detalles, solo se mencionaba que un alumno había desaparecido en el incidente. Nunca encontraron el cuerpo. El aula quedó sellada por motivos administrativos. No dormí esa noche. Y cuando volví al instituto el viernes, algo cambió. Mi pupitre habitual ya no estaba. Al principio creí que era un error. Pensé que alguien había movido mi pupitre por alguna razón, limpieza, mantenimiento, reorganización del aula. Pero no. Pregunté al profesor y me miró confundido, como si no entendiera lo que decía. Señaló con desgana hacia la parte trasera del aula y me dijo: ese es tu sitio, ¿no? Donde siempre te sientas. Miré hacia el fondo. Al pupitre donde días atrás había aparecido tallado mi nombre. Nadie más lo ocupaba. Todos mis compañeros lo evitaban inconscientemente, dejando una especie de círculo vacío a su alrededor. Caminé hacia él sin decir palabra, con las manos frías. Me senté. La madera crujió levemente, como si reconociera mi peso. El aire parecía más denso allí. Me costaba respirar. La ventana más cercana estaba empañada, a pesar de que no hacía frío. Cuando intenté abrir mi cuaderno, la hoja se desprendió sola y cayó al suelo. Al recogerla, vi algo que no estaba antes, una palabra escrita con lápiz, entre las líneas. Vuelve. No había nadie cerca que pudiera haberlo escrito. Esa palabra me persiguió toda la jornada. Cada vez que abría un libro, encontraba una nota. Un borde marcado. Una palabra recortada en un titular. Siempre la misma idea, que estaba en el lugar equivocado. Que debía regresar.
Esa tarde, decidí enfrentarme al miedo. Volví al pasillo del ala vieja, cuando todos se habían marchado. No me molesté en justificarme con nadie. Solo caminé entre los ecos de las paredes vacías, con los fluorescentes parpadeando sobre mi cabeza. La puerta del aula 3B seguía cerrada. Esta vez, el candado no colgaba de la cadena, sino que estaba en el suelo. Roto. Oxidado y partido por la mitad, como si alguien lo hubiera doblado con la mano. No dudé. Empujé la puerta. El aula estaba más limpia que antes. No tanto como en mi sueño, pero claramente diferente. Los pupitres estaban alineados. No parecían polvorientos. La pizarra tenía algo escrito. Me acerqué despacio. Leí las palabras con lentitud, intentando no perder el control de mi respiración. Bienvenido de nuevo. En ese momento, algo se movió a mi izquierda. No fue un sonido fuerte. Más bien un susurro de tela, como alguien cambiando de postura al sentarse. Giré la cabeza, temblando. Y lo vi. Un alumno. Sentado en la penúltima fila. De espaldas. Inmóvil. Llevaba el uniforme antiguo del colegio. De los años 70, como el que había visto en los archivos del incendio. No podía verle el rostro. Pero algo en su postura me resultaba familiar. ¿Hola? Pregunté, aunque sabía que no debía hablar. Mi voz temblaba más de lo que me gustaría admitir. No respondió. Solo inclinó la cabeza levemente. Como si reconociera mi presencia. Como si me estuviera esperando. Un sonido seco me hizo girar. La puerta se había cerrado. Fui hacia ella, intenté abrirla. No cedía. Golpeé, grité. Nadie me oyó. Cuando volví la mirada hacia el interior del aula, ya no había nadie en los pupitres. Todos vacíos. Excepto uno. El mío. En la primera fila. Frente a la pizarra. Con un cuaderno abierto. Y una frase escrita en tinta negra, que no había estado antes. Siéntate. Aún no has terminado. Y lo hice. No sé por qué obedecí. No sé en qué parte exacta de mi mente se rompió algo que me impidiera dar media vuelta, insistir en la puerta, gritar hasta quedarme sin voz. Solo sé que me senté. El pupitre estaba frío. El asiento, más aún. Pero no era la temperatura lo que me hizo estremecerme, sino la sensación de estar donde debía estar. Como si al fin encajara en un sitio reservado para mí desde hacía tiempo. Desde siempre. Tomé el bolígrafo que había sobre el cuaderno. No era mío. Era de otro tiempo. La tinta manchaba apenas rozar el papel, con ese trazo irregular que tienen los bolígrafos antiguos, los que ya nadie usa. Las hojas del cuaderno estaban en blanco. Todas, menos la primera. Ahí había una frase, escrita con esa misma tinta negra. Escribe lo que recuerdas. No sabía a qué se refería. ¿Sobre qué? ¿Sobre el aula? ¿Sobre lo que había visto? ¿Sobre mí mismo? Entonces sentí que algo se activaba en mi memoria. Como si una puerta, otra más, pero interna, se abriera en mi mente. Y comencé a escribir. No paré durante horas. No levanté la cabeza, no me detuve a pensar. Mi mano se movía sola, como guiada por algo más profundo que mi voluntad. Las palabras fluían. Al principio, eran detalles cotidianos. Recuerdos de clases, de profesores, de momentos insignificantes que ni siquiera sabía que tenía guardados. Luego, todo se volvió más oscuro. Escribí sobre cosas que no recordaba haber vivido, pero que al mismo tiempo sentía que me pertenecían. Un incendio. Una clase encerrada. Una figura atrapada detrás de una puerta sellada. Un nombre que gritaban entre las llamas. El mío. Cuando por fin levanté la cabeza, el aula estaba a oscuras. Solo la pizarra brillaba débilmente, como si emitiera una luz propia. En ella, ya no estaban las palabras de bienvenida. Había una lista. Nombres escritos en tiza blanca. Uno debajo del otro, con trazos irregulares, como si hubieran sido escritos por muchas manos diferentes. Al final, el último nombre era el mío. Justo entonces, la puerta se abrió sola. Pero no vi el pasillo. Vi otro aula, idéntica, pero invertida. Como un reflejo en un espejo sucio. Allí, todos los pupitres estaban ocupados por figuras sin rostro. Y todos miraban hacia mí. No sé cómo salí de allí. No recuerdo caminar. Solo sé que, cuando abrí los ojos, estaba en casa, con la ropa manchada de polvo y hollín, como si hubiera estado en ruinas. Nadie notó nada raro.
Mis padres pensaron que me había quedado estudiando en la biblioteca. Los profesores actuaron con normalidad. Pero al volver al instituto, el aula 3B ya no estaba. Literalmente. Donde antes estaba la puerta tapiada, ahora había una pared lisa. Como si nunca hubiera existido. Pregunté por ella. Nadie recordaba nada. Ni los profesores más antiguos. Ni el conserje. Ni mis compañeros. Y en el aula de siempre, mi pupitre había vuelto a su lugar original. Todo parecía normal. Salvo por una cosa. Cada vez que abro un cuaderno, en clase o en casa, la primera hoja tiene un número en la esquina. Van en orden. 1, 2, 3. Y cada día aparece uno nuevo. Como si siguiera escribiendo. Como si no hubiera terminado. A veces, en sueños, vuelvo a esa aula. Siento que aún me están esperando. Y yo, no estoy seguro de haber salido del todo. En el año en que cursaba segundo de bachillerato hubo una huelga de profesores que paralizó el instituto durante semanas. Al principio fue una especie de bendición para todos. Días libres, clases vacías, sensación de vacaciones adelantadas. Pero con el tiempo, el aburrimiento fue haciendo mella. Y fue entonces cuando comenzaron las ideas estúpidas. Una noche, alguien del grupo propuso entrar al instituto para hacer una ouija. Lo dijo en broma, pero como suele pasar con este tipo de cosas, las risas se fueron apagando hasta que, sin saber muy bien cómo, el plan era una realidad. Al principio me negué. No por miedo, sino porque no me interesaba. Yo tenía una cámara vieja con la que grababa pequeños documentales para el canal del centro. Me gustaba ver el instituto como un lugar lleno de historias, pero no me atraían los sustos baratos ni las leyendas urbanas. Solo cambié de idea cuando me ofrecieron grabar la sesión. Que quedara registrado. Que fuera algo estético, como dijeron. Éramos 6. Nos colamos por una ventana del gimnasio a eso de la 1 de la madrugada. Uno de los chicos, que tenía llaves porque su madre era limpiadora, abrió la reja desde dentro. No hacía frío, pero el aire dentro del edificio estaba denso. Olía a polvo, a material escolar encerrado demasiado tiempo. Llevábamos linternas pequeñas y móviles, aunque alguien, en un exceso de entusiasmo, trajo velas. Las encendieron en el aula más antigua del segundo piso. Decían que era la original del primer director del centro. El aula fundacional. Colocaron las sillas en círculo. En el centro, un cuaderno, un compás abierto y una tiza. Yo me quedé cerca de la puerta, grabando desde distintos ángulos. Intentaba mantener cierta distancia. No me tomaba en serio el ritual, pero me sentía incómodo. No por el miedo, sino por algo más primitivo, la sensación de estar violando un espacio sagrado. Esa aula nunca se usaba. Nadie sabía por qué. El mobiliario era diferente, más pesado, como si lo hubieran traído de otro tiempo. La chica que dirigía el ritual tenía una voz suave. Recitaba palabras en latín que claramente no entendía. Copiadas de algún foro, seguramente. No pasó nada durante los primeros minutos. Hasta que la tiza se movió sola. Fue apenas 1 centímetro, pero todos lo vimos. Un trazo curvo sobre la madera del suelo. Como si una mano invisible lo hubiera empujado. Se miraron entre sí. Algunos se rieron. Otros se quedaron muy serios. Uno dijo que había sido el viento. Otro, que la tiza ya estaba así desde el principio. Yo revisé la grabación. El movimiento estaba allí. Real. No había nadie cerca. Y entonces, apareció el examen. No fue como si alguien lo sacara del cajón. Simplemente, estaba sobre el escritorio del fondo. Un folio, doblado a la mitad. Papel escolar, de esos que usamos todos los días. Pero viejo. Amarillento. Nadie recordaba haberlo dejado ahí. Lo desdoblamos con cuidado. Era un examen de filosofía. Preguntas clásicas, de esas que todos habíamos hecho al menos una vez. Pero lo extraño no eran las preguntas, sino las respuestas. Escritas ya. Tinta roja. O lo que al principio creí que era tinta. Alguien murmuró que parecía sangre. Lo tomé como una exageración, hasta que un olor metálico, oxidado, subió por el papel. Me dio náuseas. Y lo peor aún no había llegado. Porque al mirar con más atención, reconocí la letra. Era la mía. No podía ser mi letra. Quiero decir, sabía que lo era. Cada trazo, cada inclinación,
cada forma de remarcar una palabra o subrayar con rabia. Era la forma en que escribía cuando no me fijaba, cuando dejaba que la mano se moviera sola. Pero yo no había escrito eso. Las respuestas estaban completas. Correctas. Algunas incluso contenían referencias filosóficas que no recordaba haber estudiado. Como si alguien más, alguien con mis recuerdos, hubiera escrito el examen por mí. Me separé del grupo. Fingí que estaba revisando la cámara, que tenía que cambiar la batería. Me temblaban los dedos. El resto siguió bromeando, aunque las risas ya no eran tan naturales. Uno intentó leer el examen en voz alta, pero tartamudeó en la segunda pregunta. Dijo que no veía bien, que las letras se movían. Otro le quitó el folio, pero a él también le costó enfocarlo. Lo pasaron de mano en mano. Uno de ellos lo dejó caer. Y cuando fue a recogerlo, gritó. Todos nos giramos. Tenía una herida pequeña en la yema del dedo. Como si el papel lo hubiera cortado, o como si algo dentro del folio lo hubiera mordido. La herida era mínima, pero sangraba más de lo normal. Una de las chicas sugirió que mejor nos fuéramos. Que ya había sido suficiente. Pero la puerta no abría. No estaba cerrada con llave. Simplemente no cedía. Como si la madera se hubiera hinchado, o como si algo, al otro lado, la mantuviera firme. Empujamos entre varios. Golpeamos. Probamos con las ventanas. Todas selladas. El aire comenzó a oler distinto. Como a papel quemado. A tinta antigua. Entonces alguien señaló la pizarra. Al principio no entendí qué señalaba. La pizarra estaba limpia. Pero poco a poco, empezaron a aparecer palabras. No con tiza, ni con marcador. Como si se formaran desde dentro, bajo la superficie, como si la pizarra misma estuviera recordando. Decía, próximo examen, filosofía. Alumnos, 6, calificación, pendiente. Y debajo, nuestros nombres. Uno por uno. Con nuestra letra. No sabíamos qué hacer. Nos quedamos quietos, esperando que alguien lo negara, que alguien lo explicara. Pero todos estábamos allí. Y todos nos veíamos reflejados en ese texto como si ya formáramos parte de algo que no entendíamos. El chico que se había cortado volvió a acercarse al examen. Dijo que algo en él lo llamaba. Que las respuestas tenían sentido. Que debía completar una que estaba incompleta. La última. Era una pregunta abierta. ¿Qué es la conciencia? No tenía respuesta. Se sentó en el pupitre más cercano, con el bolígrafo que había llevado en el bolsillo, y empezó a escribir. Cuando terminó, se desmayó. Literalmente. Cayó hacia atrás como un muñeco de trapo. Lo rodeamos. Respiraba. Pero no despertaba. Intentamos salir otra vez. Golpeamos. Gritamos. Nadie nos oía. La pizarra volvió a cambiar. Ahora decía. Alumnos restantes, 5. No entendíamos nada. Habíamos llegado riendo, haciendo el típico ruido tonto de adolescentes que se creen invencibles. Y ahora uno de nosotros yacía inconsciente en el suelo, la frente perlada de sudor frío, el examen aún sujeto entre sus dedos cerrados. El resto, 5 en total, nos mirábamos sin decir palabra. Nadie se atrevía a romper el silencio. La única que parecía tener algo de control era la chica que había organizado el ritual. Se acercó a la pizarra, como hipnotizada. El número había cambiado. Ya no éramos 6. Ahora éramos 5. Y en la parte inferior, apareció algo nuevo, una cuenta regresiva. 59 minutos y 58 segundos. 1 hora. 1 hora para... ¿qué? Intentamos mover al chico. No respondía. Respiraba, pero su rostro estaba pálido, casi ceniciento. Le dejamos recostado sobre una chaqueta, sin saber qué más hacer. Uno sugirió romper una ventana. Cogió una silla y la lanzó con fuerza. Pero no ocurrió lo esperado. El cristal no se rompió. La silla rebotó. Como si el vidrio no fuera vidrio, sino una especie de superficie firme, acolchada. Inquebrantable. La cuenta regresiva seguía avanzando. Entonces apareció el segundo examen. Esta vez, sobre la silla de la chica que estaba junto a la ventana. Ella fue la primera en verlo. Retrocedió un paso, después otro, como si el papel tuviera una gravedad propia, como si la empujara. Nadie lo tocó. Pero las letras empezaron a escribirse solas. Una caligrafía firme, elegante, completamente distinta a la mía. Era su letra. Nadie dudó que lo era.
Ella tampoco. Las preguntas eran diferentes, adaptadas a su especialidad. Historia. Una batería de cuestiones largas, detalladas, que parecían sacadas de los propios apuntes que ella llevaba en su mochila. No lo entiendo, dijo con la voz cortada. Estas preguntas son mías. Las escribí yo, ayer. Para practicar. No la presionamos. Nadie lo hizo. Pero cuando la cuenta regresiva bajó de 45 minutos, la presión en el ambiente se volvió insoportable. Como si el aire se espesara. Como si cada segundo nos aplastara un poco más. La chica cayó de rodillas, sin soltar el examen. Empezó a escribir. Lo hizo rápido. Nerviosa. Y cuando llegó a la última pregunta, se detuvo. La frase final decía: ¿cuál es el precio del conocimiento? Se quedó quieta. Luego miró hacia nosotros. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Y cayó hacia un lado. La pizarra volvió a cambiar. Alumnos restantes, 4. Tiempo restante, 39, 21. Todos supimos que, a ese ritmo, 1 a 1, seguiríamos el mismo destino. Intentamos abrir el techo. Golpear las rejillas del aire acondicionado. Hacer señales por la ventana. Nada funcionaba. Era como estar atrapados dentro de una burbuja. Y lo peor es que empezábamos a entender lo que nos pedían. No era una prueba al azar. No era un castigo. Era una elección. Uno de los chicos, el más callado del grupo, se levantó. Fue hasta su mochila. Sacó un cuaderno. Lo dejó sobre el pupitre más cercano. No esperéis al siguiente examen, murmuró. Sabéis que ya está aquí. Y, al instante, el tercer folio apareció sobre su cuaderno. Lo vimos sentarse sin que nadie se lo pidiera. Tomó su propio bolígrafo, ajustó las mangas de su sudadera como si se preparara para un examen real, y empezó a escribir. Nadie lo detuvo. Parecía tranquilo. Como si hubiera llegado a un acuerdo interno. Su examen no tenía preguntas convencionales. Solo frases inconexas, fragmentos de recuerdos, nombres de profesores que ya no trabajaban allí, números de clase que no existían. Cuando llegó al final, la tinta se volvió espesa. Más oscura. Como si la sangre de los otros hubiera decidido aparecer en su lugar también. Cerró los ojos apenas terminó la última línea. No se desmayó como los otros. Simplemente, desapareció. No hubo gritos. No hubo destello. Un parpadeo. Un instante de sombra. Y el pupitre quedó vacío. El examen aún temblaba sobre la superficie. La pizarra volvió a escribir. Alumnos restantes, 3. Tiempo restante, 10 y 10. Uno de los chicos comenzó a gritar. Quiso salir corriendo, pero no había a dónde ir. Golpeaba las paredes, las puertas, los cristales. Se abrió los nudillos. Lloró. Hasta que algo lo detuvo. El cuarto examen. Apareció sobre el suelo, en el centro del círculo de sillas, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. Él se negó. Dijo que no escribiría. Que no se rendiría como los demás. Pero entonces, la cuenta regresiva se aceleró. 20 minutos se redujeron a 10. Luego a 5. Y empezó a sonar algo. Un zumbido bajo. Como un pitido eléctrico constante que subía de tono, arañando por dentro. Todos lo oíamos. Pero él lo sentía más fuerte. Se tapó los oídos. Se tiró al suelo. Gritaba que lo hicieran parar. Cuando al fin cogió el examen, su mano ya sangraba. Lo escribió en segundos. No había preguntas. Solo espacios en blanco. Y cada espacio se llenó con su nombre. Una y otra vez. Cuando escribió la última firma, se desmayó sobre el papel. La pizarra lo confirmó. Alumnos restantes, 2. Éramos la chica del ritual y yo. Nadie más. Ella me miró con los ojos vacíos. Ni miedo ni rabia. Solo resignación. Supongo que esto también era parte del plan, murmuró. Pensé que solo sería un juego. Caminó hacia su pupitre. El quinto examen ya la esperaba. Fue el más breve. Solo una pregunta. ¿Sabías lo que ibas a liberar? Ella no escribió nada. Solo lo leyó. Y desapareció. No se desmayó. No gritó. Simplemente, dejó de estar. Y entonces, la pizarra quedó en blanco. Durante un instante creí que se había acabado. Pero entonces apareció un último mensaje. Examen final. Alumno restante, 1. El folio apareció sobre mi mochila.
Estaba en blanco. Al tocarlo, sentí como algo dentro de mí se deslizaba hacia la superficie. Como si la memoria se adelantara a los hechos. Como si ya supiera lo que tenía que escribir, aunque no lo hubiera vivido aún. La pregunta decía, ¿qué viste? Y empecé a escribir esto. Lo que estás leyendo. La tinta es espesa. Oscura. No sé si es sangre. No me importa. Porque si estás leyendo esto, significa que tú también encontraste el examen. Que alguien lo dejó donde pudieras encontrarlo. Y que ahora, te toca escribir. Antes de que la pizarra vuelva a contar. Antes de que empiece, el siguiente examen. Nunca me gustó el laboratorio de química. No por miedo a los productos o las fórmulas, sino por el ambiente que tenía ese lugar. Frío, estancado, como si el aire no circulara bien. Las ventanas eran altas, opacas, y el sol apenas tocaba el suelo. Incluso durante el día, parecía que dentro siempre fuera invierno. El laboratorio estaba en un edificio aparte, más viejo que el resto del instituto. Nadie sabía exactamente desde cuándo existía. Solo que se usaba poco, lo justo para las clases prácticas de química. Las estanterías estaban llenas de frascos polvorientos que nadie tocaba, y el olor de los ácidos lo impregnaba todo. En el fondo del aula había un armario metálico enorme, oxidado por los bordes, que siempre estaba cerrado. Era tan alto como yo y tan pesado que costaba moverlo incluso entre dos personas. Nadie le daba importancia. Solo estaba ahí, desde siempre. Hasta que una mañana, durante una limpieza, uno de los profesores lo pidió mover para revisar lo que había detrás. Era raro, porque nunca pedían ayuda para eso, pero aquel día parecía especialmente interesado. Lo empujamos con cuidado. El suelo crujió con un sonido seco. Detrás, contra la pared, había una trampilla. Una tapa de madera con herrajes viejos, justo en el rincón donde la luz no llegaba. Parecía un acceso de mantenimiento. Pero no tenía sentido. ¿Para qué serviría una trampilla en un laboratorio escolar? El profesor nos pidió que no la tocáramos. Dijo que avisaría a dirección, que lo revisarían más tarde. Volvimos a colocar el armario en su sitio. Pero desde ese día, empezaron los ruidos. Primero fueron cosas sutiles, un golpeteo, como si alguien picara la madera desde debajo del suelo. Luego, susurros. Apenas audibles. A veces creí que los imaginaba, pero otros también los oyeron. Incluso los profesores. Lo extraño era que los sonidos solo se escuchaban cuando alguien estaba solo en el laboratorio. En grupo, no pasaba nada. Pero si alguien se quedaba rezagado, o entraba antes que el resto, los golpes volvían. Como una llamada insistente. Una tarde, me quedé después de clase para limpiar los matraces con otro compañero. Él se fue al baño, dejándome solo por unos minutos. Y lo escuché. Primero, el golpe. 3 veces. Luego un susurro. No logré entenderlo. Sonaba como una respiración, demasiado cerca de mi oído. Pero no había nadie. No lo dije a nadie. Pero desde entonces, no pude evitarlo. Cada vez que pasaba cerca del armario, algo dentro de mí se tensaba. Como si una parte de mi cuerpo supiera que debajo, había algo esperando. Una semana después, el profesor que nos hizo mover el armario, desapareció. No fue una gran noticia. Solo dijeron que se había tomado una baja repentina. Que tenía problemas personales. Nadie lo cuestionó demasiado. Pero su coche seguía aparcado junto al edificio. Y alguien aseguró haberlo visto entrar al laboratorio, el día antes. No volvería a salir. Después de la desaparición del profesor, el laboratorio permaneció cerrado durante algunos días. Dijeron que era por mantenimiento, que estaban revisando instalaciones eléctricas o algo similar. Mentían. Todos lo sabíamos. A ninguno se nos escapaba que, en realidad, estaban buscando algo. O a alguien. Nadie hablaba del armario, ni de la trampilla, ni de los ruidos. Como si callarlo hiciera que no hubiera ocurrido. Pero a partir de entonces, el laboratorio comenzó a sentirse distinto. Cuando reabrieron la sala, solo se permitía el acceso durante las clases, siempre con la puerta abierta. Prohibido quedarse solo. Prohibido cerrar con pestillo. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Los ruidos regresaron. Y se intensificaron. Ahora no solo eran golpes y susurros. También se escuchaban pasos. Pasos pesados, irregulares.
como si alguien caminara debajo del suelo, siguiendo los bordes de la sala. Uno de mis compañeros juró que, al dejar caer su bolígrafo cerca del armario, lo escuchó rodar y no chocar contra la pared, sino caer. Como si hubiera una rendija. Un hueco. Desde entonces, nadie quería acercarse a ese rincón. Una tarde, faltó el profesor de guardia y enviaron a un sustituto. Uno de esos que vienen por pocas semanas, que no conocen el centro, que solo buscan un contrato corto. Nos dejó trabajar por libre. Dijo que confiaba en nosotros. En cuanto se distrajo revisando papeles, un grupo decidió mover de nuevo el armario. Esta vez sin permiso. Por curiosidad, dijeron. Solo un momento. Yo no quería. Pero cuando me miraron, con esa mezcla de emoción y reto, supe que si no participaba, lo harían igual. Empujamos entre tres. El mueble crujió y se deslizó unos centímetros. La trampilla seguía allí. Pero ya no era igual. Había marcas de uñas en la madera. Como si alguien la hubiera arañado desde dentro. Profundas. Desesperadas. Uno de ellos, con un gesto torpe, levantó la tapa. El olor que salió fue indescriptible. No era putrefacción, ni gas, ni humedad. Era otra cosa. Algo antiguo. Como si hubieran abierto una tumba sellada por décadas. El aire se volvió espeso. Algunos retrocedieron, otros rieron nerviosamente. Yo no me acerqué. No quería mirar dentro. Pero vi lo suficiente. Había un pozo. Un hueco circular, estrecho, tallado directamente en el suelo de piedra. Bajaba varios metros hacia abajo, tragándose la luz. No se veía el fondo. Pero algo se movía dentro. Un roce suave. Como si algo respirara contra la pared. Volvimos a cerrar. De golpe. Ese día no pasó nada más. Pero por la noche. Empezaron los golpes. No en el laboratorio. En nuestras casas. Los primeros golpes comenzaron en mi ventana. 3 toques suaves, como si alguien llamara con los nudillos. Vivía en un tercero. No hice caso la primera noche. Pensé que era el viento, alguna rama, incluso un pájaro. Pero al día siguiente, cuando volví al instituto, 2 de mis compañeros que habían estado en el laboratorio mencionaron lo mismo. Golpes. Siempre de 3. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y siempre en el cristal más alejado de su habitación. Nos miramos sin decirlo. Pero entendimos. Habíamos despertado algo. Y nos estaba siguiendo. Algunos dejaron de venir a clase. Uno enfermó. Otro se cambió de instituto. Nadie hablaba directamente del pozo, ni de la trampilla, pero el miedo crecía. A todos nos rondaba la sensación de estar siendo observados, aunque no podíamos probar nada. Yo empecé a tener sueños. Siempre con el laboratorio vacío. El armario ya no estaba. La trampilla, abierta. Y desde dentro del pozo, alguien susurraba mi nombre. Con mi propia voz. Intenté hablar con un profesor, pero me escuchó con esa mirada de adulto que finge que te cree mientras te clasifica como alguien cansado, nervioso o fantasioso. No insistí. Pero desde entonces, los susurros ya no venían solo en sueños. Empezaron a escucharse en clase. Muy bajos, justo cuando todo estaba en silencio. Palabras sin sentido. Murmullos detrás del cuello. Una vez, mientras revisaba el cuaderno, vi que una frase se había escrito sola. Baja tú. No lo conté. Sabía que nadie más lo había visto. Hasta que llegó la noche que me tocó bajar al laboratorio. Era sábado. No había nadie en el instituto. Pero los de mantenimiento necesitaban que alguien ayudara con unas tomas de fotografías para el anuario, y yo era uno de los encargados. El conserje tenía las llaves. Me dejó entrar y me dijo que no tardara. El laboratorio estaba vacío. Frío como siempre. Oscuro como nunca. Encendí solo una luz. No quise tocar las del fondo. Pero cuando me giré, vi que el armario no estaba en su sitio. No lo habían vuelto a mover. Nadie lo había empujado. Simplemente, no estaba. La trampilla estaba abierta. Y del hueco, subía un susurro constante. No como un lamento, ni como una voz humana. Era más bien un murmullo rítmico, como si alguien recitara de memoria una tabla química interminable, una y otra vez. Algo me empujaba. No físicamente. Mentalmente. Y entonces, vi la escalera. Una escalera de metal oxidado, que no estaba ahí antes, descendía por el pozo. Como si me hubiera estado esperando. La lógica decía que no bajara.
Que cerrara la trampilla, que saliera del laboratorio y no volviera jamás. Pero no era lógica lo que guiaba mis pasos. Era otra cosa. Algo que crecía dentro del pecho, como una idea insertada. Una certeza que no me pertenecía, pero que sonaba como mía. Bajé. Los peldaños metálicos se estremecían bajo mi peso. No chirriaban, vibraban. Como si no fueran completamente sólidos. Como si respondieran a algo bajo tierra. A medida que descendía, la luz del laboratorio desaparecía por completo. Me rodeaba la oscuridad. Pero podía seguir bajando sin tropezar. Era como si el pozo tuviera su propia forma de mostrarme el camino. Sentía calor. No un calor de fuego, sino de respiración. Cuando llegué al final, supe que no estaba solo. No vi una figura. No escuché una voz clara. Pero percibí una presencia. En ese espacio circular, sin ventanas, sin paredes visibles, alguien, o algo, me esperaba. Y al fondo, iluminado por una especie de luz blanca y húmeda, flotaba un cuaderno. Era un cuaderno de laboratorio. Viejo. Con las esquinas quemadas. Y mi nombre en la tapa. Lo abrí. Dentro había fórmulas. Esquemas. Trazos hechos con desesperación. Manchas que podían ser tinta, pero también podían ser otra cosa. Y al final, una nota escrita con letras torcidas. El conocimiento no se transmite. Se desentierra. Sentí algo moverse tras de mí. No giré la cabeza. No tenía que hacerlo. Sabía que era el profesor. O lo que quedaba de él. Algo se acercó. Su aliento no olía a muerte. Olía a lejía, a formol. A químicos olvidados. Sentí que una mano se apoyaba sobre mi hombro. No con fuerza. Con reconocimiento. Y una voz, que era la mía, dijo: ahora sabes. Vuelve. Me desperté en la enfermería del instituto, al día siguiente. El conserje me encontró tirado en el suelo del laboratorio. Según él, la trampilla estaba cerrada. El armario en su sitio. Y no había escaleras. Ni cuaderno. Me fui a casa sin hablar. Nadie me preguntó nada. Mis padres pensaron que me había desmayado por estrés. Esa semana falté a clase. Cuando volví, el laboratorio ya no estaba en el horario. Lo habían clausurado por reformas. Pero el último día del trimestre, al abrir mi taquilla, encontré algo. Un cuaderno. El mismo. Con una nueva frase escrita en la última página. Tu turno no ha terminado. A veces, por las noches, oigo el golpeteo suave bajo el suelo de mi cuarto. No he vuelto a bajar al laboratorio. Pero la sensación de estar debajo de algo que aún respira, nunca se ha ido. Llegó sin aviso, a mitad de curso. Nadie lo presentó. Nadie explicó por qué el antiguo profesor de historia se había ido tan de repente. Solo apareció, un lunes por la mañana, sentado en el escritorio como si llevara allí años. Al principio creímos que era un inspector o algún orientador, pero luego nos dijeron que sería nuestro nuevo profesor temporal. Se llamaba Álvaro Tejada, aunque algunos decían que ese no era su nombre real. Su voz era suave, constante, sin titubeos. Y nunca parecía respirar mientras hablaba. Las frases salían una detrás de otra, como si estuvieran ya escritas y él solo las estuviera leyendo desde algún lugar que no podíamos ver. Vestía con una pulcritud exagerada, camisa blanca sin una arruga, chaqueta gris, zapatos perfectamente lustrados. Nunca lo vimos sin chaqueta, ni siquiera en los días de calor. Lo más extraño era que no parpadeaba. Al principio pensé que era una percepción mía, que simplemente lo hacía tan sutilmente que no se notaba. Pero empecé a fijarme más. Pasaban minutos enteros sin que cerrara los ojos. Solo los giraba muy lentamente, como si escaneara la clase, como si quisiera grabar nuestros rostros con precisión quirúrgica. Decía cosas que no venían a cuento. Frases que no estaban en el temario. Comentarios que parecían dirigidos a alguien más. Una vez, en medio de una explicación sobre el Renacimiento, se detuvo en seco y dijo: aquí no ha muerto nadie, aún. Después continuó como si nada. Otra vez, al señalar el mapa de Europa, murmuró: esta frontera cambiará otra vez. Pero aún no lo sabéis. Le preguntamos a qué se refería. Dijo que hablaba en sentido figurado. Pero nadie se rió. A pesar de todo, sus clases eran impecables. Nunca se le escapaba un dato. Sabía fechas,
Nombres, detalles absurdamente precisos, como qué día exacto se publicó cierto decreto en Francia o que llevaba puesto un rey cuando fue asesinado. Todo eso, sin consultar apuntes. También tenía algo extraño con el sistema de megafonía. A veces se acercaba a la consola del pasillo, donde solo los administrativos solían tocar, y pulsaba un botón sin decir nada. Decía que solo probaba el volumen. Pero después de que se fuera, fue cuando la voz empezó a escucharse sola. Se marchó al final del segundo trimestre, sin despedirse. Solo encontramos una nota escrita en la pizarra cuando llegamos a clase. Mi parte ya ha sido impartida. Continuad. Desde entonces, todos los viernes a las 11:07 exactas, se escucha su voz por los altavoces. Siempre dice lo mismo. Una frase distinta cada semana. Una sola. Y nunca sabemos de dónde proviene la grabación. El primer viernes tras su marcha, fue la sorpresa. Estábamos en clase de lengua, justo a la mitad de una lectura, cuando los altavoces del techo se encendieron con un chasquido eléctrico. Era su voz. Imposible confundirla. Dijo, con tono suave. El reloj ya no está donde solía. Asegúraos de no perder la hora. Y luego, silencio. El profesor de lengua se quedó inmóvil unos segundos. Miró al techo como si esperara una segunda frase, una explicación. Nunca llegó. Al principio pensamos que era una broma. Algún mensaje pregrabado que había dejado como parte de una despedida peculiar. Pero al siguiente viernes, a las 11:07 exactas, volvió. Esta vez, dijo. Si alguien encuentra la pluma negra, que no la toque. No sin guantes. No tenía sentido. Nadie en el centro mencionó nada. Ningún profesor dijo una palabra. Y si los alumnos hablaban, lo hacían en susurros, en los pasillos, como si decirlo en voz alta atrajera algo que no sabíamos nombrar. Los mensajes continuaron. Cada viernes, una frase diferente. A veces inquietantes, a veces crípticas, siempre fuera de lugar. La salida no siempre está donde recuerdas. Hoy, alguien aprenderá a olvidar. Que nadie se siente en el pupitre vacío del fondo. Ya tiene dueño. Algunos intentamos buscar un patrón. Anotábamos las frases. Las comparábamos. Incluso creamos un grupo en una red social para recopilar los mensajes. Pero no había conexión lógica. Ni fechas. Ni temas. Salvo uno. Cada frase parecía dirigida a alguien diferente. Una compañera dijo que la frase de la pluma negra la había hecho recordar un objeto que encontró en casa de su abuela, y que la hizo enfermar poco después. Otro juraba que desde que oyó el mensaje sobre la salida, no podía encontrar el camino correcto hacia su portal si no daba 2 vueltas a la manzana antes de entrar. Yo me mantuve escéptico. Intentaba racionalizarlo todo. Hasta que una semana, la voz mencionó algo que solo yo conocía. Viernes. 11:07. No guardes los cuadernos debajo de la cama. Hay cosas que escriben solas cuando duermes. Y yo había estado haciendo eso. Durante semanas, había escondido mis libretas bajo la cama para que nadie leyera lo que escribía por las noches. Porque me despertaba cada día con una página nueva, que no recordaba haber escrito. Frases sin sentido. Nombres que no reconocía. Y ahora, esa voz, lo sabía. Después de aquel mensaje, dejé de dormir bien. Me despertaba a las 3, a las 4, con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, parado en la oscuridad, junto a la cama. Algunas noches, me convencía de que solo era una pesadilla. Otras, encendía la luz y encontraba mi cuaderno abierto, con palabras que no había escrito. Palabras que no estaban allí la noche anterior. Y no solo me pasaba a mí. Una compañera faltó una semana entera. Cuando regresó, estaba irreconocible. Tenía ojeras marcadas, hablaba poco y no quería que nadie se sentara a su lado. Dijo que necesitaba espacio, que no podía soportar las voces múltiples. Le pregunté a qué se refería. Solo respondió. Él habla en muchas voces. Solo la reconoces si te la ha dirigido. No insistí. El viernes siguiente, el mensaje por megafonía fue: quien sueñe con el aula sin ventanas, que no regrese a ella dormido. Esa noche, yo soñé con esa aula. Un espacio estrecho, sin ventanas, sin luz. Estaba en una silla de metal, y frente a mí, una figura de espaldas escribía en una pizarra que no podía leer. Tenía su misma forma. Su misma manera de inclinarse. El profesor.
Pero cuando se giró, no tenía rostro. Solo un vacío liso, como piel sin rasgos. Me desperté gritando. No pude dormir el resto de la noche. Al lunes siguiente, un técnico vino al instituto. Dijeron que venía a revisar el sistema de megafonía. Según él, no había ninguna grabación programada. No había nada almacenado en los archivos internos. Pero las voces seguían llegando. Intentamos grabarlas con móviles, pero al reproducir el audio, solo había estática. Las cámaras de seguridad del pasillo donde estaba la consola, se apagaban durante ese minuto exacto. De 11:07 a 11:08. Siempre. El jefe de estudios dijo que era una coincidencia. Que ya lo arreglarían. Nunca lo hicieron. Una mañana, llegamos al instituto y la pizarra del aula de historia tenía una frase escrita. Quedan 3 mensajes. Nadie sabía quién la había escrito. Y entonces entendimos que se acercaba algo. Que cada frase no era solo un mensaje suelto. Eran una cuenta atrás. Después de aquel mensaje en la pizarra, quedan 3 mensajes. El ambiente cambió. Todos lo notamos. Los pasillos parecían más largos. Las aulas, más frías. Y aunque el cielo estaba despejado, la luz natural no entraba con la misma fuerza que antes. El viernes siguiente, a las 11:07, volvió a sonar la megafonía. Pero esta vez, no hubo una frase. Fue una pregunta. ¿Quién tomó mi lugar? Y el silencio que le siguió fue más profundo que nunca. Ya no era la simple ausencia de sonido. Era como si algo en todo el edificio contuviera la respiración. Ese día, al terminar la jornada, noté que había alguien más en la sala de profesores. Un hombre que no reconocía. Bien vestido, traje gris, manos quietas. No hablaba. Solo miraba por la ventana. Y cuando uno de los profesores se le acercó, el hombre desapareció sin hacer ruido. Pregunté por él, pero nadie parecía haberlo visto salvo yo. El penúltimo viernes, el mensaje fue aún más directo. Mi silla sigue vacía. No deberían ignorarla. Y al entrar al aula de historia, encontramos una silla nueva, distinta a las demás. De madera oscura, más alta, más estrecha. Nadie la había puesto ahí. Nadie se sentó en ella. Durante toda la clase, todos fingimos que no existía. Pero todos la mirábamos de reojo. Y algunos decían que alguien sí estaba sentado allí, aunque no podíamos verlo. Y entonces llegó el último viernes. 11:07. Sin chasquido, sin aviso. Solo su voz, como siempre, clara, tranquila, inevitable. Ahora escucháis, porque ya estáis dentro. Nada más. La megafonía no se apagó. Solo, se fundió lentamente en un zumbido suave, como si aún estuviera abierta. Como si aún pudiera hablar en cualquier momento. Desde entonces, las voces no pararon. No eran solo los viernes. Ni solo a las 11:07. Eran durante las clases, en los pasillos, en los baños. En el silencio entre palabra y palabra. Susurros que nadie entendía, excepto quien debía oírlos. Algunos compañeros empezaron a irse del instituto. Otros callaron y fingieron normalidad. Y otros, empezaron a repetir las frases. No a modo de broma, sino como si las recordaran desde antes de oírlas. Yo intento mantenerme al margen. Pero sé que ya es tarde. A veces, al pasar junto a la consola del pasillo, mi mano tiembla. Como si una parte de mí supiera cómo activarla. Como si recordara haber hablado desde ahí, sin haberlo hecho. Y cada viernes, a las 11:07, no puedo evitar mirar el reloj. Aunque ya no suena nada. Solo el eco de una voz que, nunca se fue. Durante el segundo trimestre nos asignaron tareas de apoyo en la biblioteca del internado. No era obligatorio, pero si querías puntos extra, o evitar clases de repaso, tenías que colaborar un par de semanas ayudando a clasificar libros antiguos. Me apunté sin pensar demasiado. No tenía idea de lo que iba a encontrar allí. La biblioteca estaba en un ala que apenas se usaba. Vieja, oscura, con estanterías tan altas que cubrían las ventanas. No olía a papel como suelen oler las bibliotecas. Olía a encierro. A muebles húmedos y polvo viejo. El bibliotecario era un hombre mayor, callado. Se limitaba a darnos cajas con libros que debíamos revisar, etiquetar o desechar según su estado. Muchos estaban rotos, otros ilegibles. Algunos parecían tener más hongos que letras. Trabajábamos en grupos de 3, a veces 4.
Pero ese martes me tocó solo. Al fondo de una de las estanterías, encontré un hueco entre dos tomos grandes de derecho canónico. Y dentro, envuelto en un trapo marrón, había un cuaderno de tapas negras. Sin título, sin nombre. Era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de tachones, como si alguien hubiera cambiado de idea muchas veces antes de decidir qué escribir. Después empezaba en firme, con una letra pequeña, apretada, un poco inclinada hacia la derecha. Hoy ha sido uno de esos días en los que la enfermera no me ha mirado a los ojos. Creo que empieza a sospechar que no debería estar aquí. Seguí leyendo. Era el relato de una alumna. No decía su nombre, solo firmaba cada entrada con un número, 43. Al principio pensé que sería una novela manuscrita, algún tipo de ejercicio personal. Pero cuanto más leía, más detalles coincidían con el internado, la distribución de los pasillos, los turnos del comedor, los profesores. Incluso los horarios exactos. Todo encajaba. Excepto por una cosa. Nadie llevaba ese número. En la residencia, todas las habitaciones tenían placas con nombres y número de asignación. La más alta era la 42. Y no había hueco entre esa y la siguiente. Lo verifiqué. No existía la habitación 43. Pero el diario insistía en que vivía allí. Describía la habitación como un cuarto frío, sin ventana, con una cama de hierro oxidado y una lámpara que solo encendía cuando no había nadie más en el pasillo. Lo más inquietante era cómo hablaba del resto de estudiantes. Ellas no saben que existo. Pero yo las observo cuando duermen. A veces sueño sus sueños. A veces, despierto con sus pensamientos pegados a las manos. Era incómodo de leer. Pero no podía dejarlo. Había una especie de atracción malsana en esas páginas. Como si leerlas fuera abrir una puerta hacia un lugar al que no se puede volver a cerrar. Guardé el diario en mi mochila sin decir nada. No sé por qué lo hice. Supongo que en parte fue por curiosidad, y en parte porque no quería que el bibliotecario lo viera. Algo en mí sabía que ese cuaderno no pertenecía al archivo oficial. Que no debía haber estado allí. Esa noche lo leí entero, bajo la luz de mi flexo, con las mantas hasta el cuello y los auriculares puestos para no oír los ruidos del pasillo. Las entradas eran fragmentarias, pero había un patrón. La autora hablaba de lugares del internado que ya no existían. Un aula tapiada con ladrillos, una escalera que bajaba más allá del sótano actual, un espejo roto detrás del armario del salón común. Decía que allí se escondía cuando alguien intentaba encontrarla. Y siempre firmaba igual. 43. Lo más inquietante vino hacia el final. Una de las últimas páginas tenía una entrada muy distinta. La letra era más caótica, temblorosa, con líneas que se salían de los márgenes. Decía: ya nadie me recuerda. Pero sé cómo quedarme. Puedo hacerlo si alguien me nombra. Si alguien me lee. Si alguien me piensa como real. Esa noche soñé con un pasillo estrecho que no conocía. Las paredes eran de madera astillada. Había camas a ambos lados. Una lámpara colgaba al fondo, parpadeando. Y en una de las camas, alguien respiraba. No se movía, no hablaba. Solo estaba acostada, de espaldas. Tenía el cabello oscuro, muy largo, cubriéndole la almohada. Y en el marco de la cama, grabado con navaja, se leía: 43. Desperté con la garganta seca y las manos entumecidas. Pensé que había sido una pesadilla inducida por la lectura, nada más. Pero al día siguiente, cuando abrí mi libro de lengua, vi una frase escrita en lápiz, justo en la esquina inferior de la página. No la había escrito yo. No cierres el diario. Aún no he terminado. Y abajo, la misma firma que en el cuaderno. 43. Guardé el diario en el fondo de mi cajón más profundo. Pensé que si dejaba de leerlo, todo pararía. Que los mensajes, los sueños, las frases extrañas en mis libros desaparecerían. Pero no fue así. Al día siguiente, al abrir mi cuaderno de historia, encontré otra nota escrita con la misma letra. Esta vez, entre líneas de apuntes que yo no recordaba haber tomado. No finjas que no me escuchas. Estoy en la página siguiente. Pasé la hoja. Nada. Pero al volver atrás, la nota ya no estaba. Las siguientes semanas fueron una acumulación lenta y sutil de detalles que no pude ignorar. Páginas de libros subrayadas sin razón, todas con la misma palabra, verme. Frases tachadas en bolígrafos que no eran míos. Un dibujo en la parte trasera de mi carpeta, el plano del internado,
con un pasillo más de los que existen en realidad. Comencé a preguntarme si todo era una especie de sugestionamiento, una broma mental que me había jugado el diario. Hasta que hablé con alguien más. No fue una conversación directa. Simplemente, escuché a 2 alumnas hablar en el comedor, en voz baja. Decían que alguien, una chica de primero, se había encerrado en el baño y no quería salir. Que lloraba, pero decía que no era por tristeza, sino porque una voz desde los libros la seguía a todas partes. No pude evitar acercarme. Y cuando la chica salió, con el rostro pálido y los ojos hinchados, llevaba en la mano un cuaderno de ejercicios. En la tapa, con letras rojas. La que se esconde en los márgenes. Y debajo, 43. No era mi diario. Era otro. Distinto. Pero con la misma letra. A esas alturas, entendí que no era la única. Que algo, o alguien, se movía a través del papel, de los márgenes, de los libros abandonados. No solo en los que leí yo, sino en cualquiera que estuviera olvidado, sin dueño, sin nombre. Empecé a recibir mensajes más directos. Aparecían al abrir una carpeta, al mirar dentro de una taquilla, incluso al abrir una caja de bolígrafos. Vuelve a leerme. Tengo frío. Dijiste que no me ibas a dejar. Una madrugada me desperté y encontré el diario abierto sobre mi almohada, aunque lo había guardado con llave. Esa noche no dormí. Solo leí. Leí hasta la última página. Y encontré algo nuevo. Una lista. Nombres de otras alumnas. Algunas que aún estaban en el internado. Otras que no reconocía. Y el último nombre era el mío. Subrayado. Ver mi nombre en esa lista no me sorprendió tanto como debería. Era como si lo hubiera estado esperando. Como si todo me hubiera conducido a ese momento. Seguí leyendo. Las últimas páginas no estaban escritas con la misma calma del resto. La letra era más densa, casi sobrepuesta. Cada frase parecía escrita encima de otra, como si quisiera ocupar todo el espacio, incluso el aire entre las líneas. Una frase se repetía más que ninguna. Solo existo si alguien me recuerda. Y debajo, garabateado una y otra vez. Tú me recuerdas. Tú me recuerdas. Tú me recuerdas. Cerré el diario. Intenté no pensar. Lo metí en una bolsa de basura y lo llevé al contenedor más lejano del internado. Pero al volver a mi cuarto, estaba sobre mi escritorio. Abierto por la mitad. Con una frase nueva escrita en tinta roja. Tirarme no me borra. Nombrarme me despierta. Empecé a notar cambios en mi alrededor. Libros que desaparecían y volvían con notas añadidas. Mi taquilla aparecía entreabierta, aunque yo la dejara cerrada con candado. Mis compañeras me miraban diferente. Como si no me recordaran del todo. Como si me confundieran con otra. Una mañana, me llamaron por otro nombre en clase. No fue un error puntual. Lo repitieron varias veces. Cuando intenté corregir al profesor, él pareció confundido. Dijo que no me tenía en su lista. Que esa plaza ya estaba ocupada. Y que yo no debía estar sentada allí. Esa noche, abrí uno de mis libros al azar. En la primera página, escrita con mi propia letra, encontré una frase. Yo fui la 44. Debajo, otra. Pero ahora tú eres 43. Fui al archivo del internado. Busqué entre las fichas viejas, las más polvorientas, las que no han sido digitalizadas. Y encontré carpetas numeradas. Una por cada alumna interna desde la fundación del centro. La carpeta 43 no estaba. Pero sí estaba la 42. Y la 44. Con mi foto. Mi nombre. Mi información. Pero esa no era mi ficha original. Era más reciente. Como si la hubieran reemplazado. Como si hubieran borrado la anterior. Desde entonces, no he vuelto a encontrar el diario. Pero sigo viendo su nombre en los márgenes. A veces en mis apuntes. A veces, tallado en la madera del pupitre. A veces, en el reflejo del cristal cuando paso por el pasillo del ala norte. No sé si alguien más puede verla. No sé si realmente desapareció alguna vez. Solo sé que cuando intento decirle a alguien lo que está pasando, las palabras no salen. Como si su presencia me atravesara la garganta. A veces me despierto sin recordar que soñé. Y con un cuaderno abierto sobre el pecho. Con una página nueva. Y una firma que ya no me parece ajena. 43.
A mitad de curso comenzaron unas obras en nuestro edificio principal. Reformas urgentes, dijeron. Grietas estructurales, problemas eléctricos, una inspección que obligaba a cerrar varias salas durante al menos 10 días. Nos reubicaron en un edificio anexo, en el extremo del campus. Uno al que nadie solía ir, ni siquiera el personal. Decían que era antiguo, que había servido como residencia de profesores o como archivo. Otros aseguraban que, mucho antes, había sido un reformatorio para menores. Lo cierto es que el edificio tenía otra energía. Todo estaba más oscuro, más frío. Las aulas eran más estrechas, con techos más altos de lo normal. Las ventanas, altas y angostas, estaban parcialmente selladas con maderas clavadas por dentro. Decían que era por seguridad. Yo no lo creí. Las paredes estaban cubiertas de capas de pintura sucia, donde todavía se intuían nombres raspados, marcas de manos, símbolos extraños. Como si alguien, hace mucho tiempo, hubiera intentado dejar constancia de su paso, aunque nadie quisiera recordarlo. Los primeros días fueron confusos. Las clases se dieron con normalidad, pero nadie terminaba de ubicarse. No había mapas, los timbres funcionaban a destiempo y los pasillos eran excesivamente largos. Como si no tuvieran una lógica clara. Algunos incluso decían que el número de puertas variaba. Que a veces había 4, otras 6. Que un día había una escalera, y al siguiente no. Pensé que exageraban. Hasta que me perdí. Fue un martes por la tarde. La última clase se canceló y aproveché para ir a dejar un libro en la nueva biblioteca temporal. Me distraje más de lo previsto. Cuando salí, el pasillo estaba vacío. Pero no era el mismo pasillo por el que había venido. Las luces parpadeaban. El suelo crujía de forma distinta. Y al fondo, la puerta que daba al patio, ya no estaba. Caminé sin pensar. Supuse que había salido por otra puerta, que había girado mal, que estaba cansado. Pero cuanto más avanzaba, más estrechos eran los corredores. Y más se parecía el edificio a lo que decían que fue. Las paredes eran distintas. Ya no había carteles de seguridad, ni tablones de anuncios. Solo pintura desconchada y puertas sin pomo. Empezaron a aparecer rejas. Rejas de metal, incrustadas en los marcos, como si alguna vez hubieran sido celdas. Y entonces lo vi. Al fondo, junto a una esquina que no recordaba haber cruzado. Había alguien. Estaba de pie, inmóvil, apoyado contra la pared. Llevaba un uniforme. No escolar. Tampoco de limpieza. Era un tipo de ropa que no reconocía del todo. Gris, con botones oscuros. La cabeza inclinada. El rostro cubierto por la sombra. Y entonces, sin levantar la mirada, dio un paso hacia mí. No supe cómo reaccionar. No fue miedo inmediato. Fue algo más lento, más profundo. Una sensación densa en el pecho, como si mi cuerpo reconociera el peligro antes que mi mente. Retrocedí un paso, pero el suelo crujió de una forma extraña. Como si no fuera madera, sino algo hueco, seco. El hombre, si era un hombre, no levantó la cabeza. Solo permanecía inclinado, como si esperara algo. No hacía ruido. No hablaba. No respiraba. Dio un segundo paso. Lento. Preciso. Y ahí noté algo que no había visto antes. Las plantas de sus zapatos no tocaban del todo el suelo. Flotaban unos centímetros. Y aún así, cada pisada sonaba. Como un eco encerrado entre esas paredes sin salida. Me giré para correr, pero al volver sobre mis pasos, descubrí que el pasillo ya no era el mismo. Las puertas habían desaparecido. Y las paredes se habían estrechado. Lo único que quedaba era avanzar. Seguí caminando, sintiendo que el aire se hacía más espeso. Cada tramo parecía más antiguo. Las luces ya no eran fluorescentes, sino bombillas solitarias colgando de cables pelados. Y en las paredes, aparecían números pintados a mano. Números que no seguían ningún orden. 21, 22, 23, 24, 13 otra vez. Entonces lo escuché. Una voz. No delante de mí. No detrás. En mi oído. Muy cerca. Dijo algo que no entendí del todo. Una palabra entrecortada. Un susurro seco, como si viniera de alguien que no hablaba hacía años. Me detuve. Quise cerrar los ojos. Fingir que estaba soñando. Pero al abrirlos, el hombre ya no estaba al fondo. Estaba a mi lado. No caminando. No desplazándose. Solo, apareciendo. Con la cabeza aún inclinada.
Y la mano extendida. No recuerdo cómo salí de ahí. De verdad, no fue una salida lógica. No seguí un pasillo, ni abrí una puerta, ni corrí hacia ninguna dirección. Solo parpadeé. Y de pronto, estaba sentado en el patio trasero del edificio, con el libro aún en la mano. Tarde. Solo. Cuando volví a clase al día siguiente, nadie pareció notar que me había ausentado más tiempo del que creía. Pero algo se había cambiado. Una de las profesoras nos entregó una hoja con el plano de evacuación actualizado del edificio temporal. Decía: distribución provisional, aulas del ala oeste. Lo miré por curiosidad. Busqué el pasillo donde me había perdido. No estaba. No había ningún corredor detrás de la biblioteca. Ni puertas sin pomo. Ni rejas. Solo un muro ciego. Un espacio que no existía. Pero lo había recorrido. Y, lo peor es que no estaba vacío. Intenté no obsesionarme. Convencí a mi mente de que había sido un episodio de ansiedad, un malentendido espacial, una confusión. Que el pasillo no existiera en el plano no quería decir que no estuviera allí alguna vez. O eso me repetía para calmarme. Pero desde aquella tarde, el edificio ya no me parecía el mismo. Las aulas tenían otro eco. Las puertas tardaban más en cerrarse. Y los relojes digitales, todos, se desincronizaban al entrar. No era solo mi percepción. Lo hablaban en voz baja. Algunos profesores murmuraban que el sistema eléctrico fallaba solo en esa parte. Que el wifi no llegaba. Que las cámaras instaladas por seguridad mostraban espacios vacíos donde había gente. Como si el edificio estuviera viviendo en un segundo plano, superpuesto al nuestro. Una noche soñé con él otra vez. Con el hombre del uniforme. Solo que esta vez no tenía rostro. Tenía una máscara de tela, como las que usan en tratamientos médicos antiguos. Estaba sentado al borde de una cama oxidada, mirando al suelo. Y yo, desde una rendija en la pared, lo observaba sin poder moverme. En el sueño, sabía perfectamente dónde estaba, la celda 13, la que había visto 2 veces en mi recorrido por aquel pasillo. Al despertar, recordé que ese número había aparecido repetido en la pared del pasillo. 2 veces seguidas. Como una advertencia. Al día siguiente, un compañero desapareció durante la hora de tutoría. No fue un drama. Solo llegó tarde. Dijo que se había confundido de aula. Pero su cara tenía ojeras profundas. La voz rota. Y no nos miraba a los ojos. Le pregunté si se había perdido. Me dijo que no. Pero al irse, dejó caer algo del bolsillo. Un papel arrugado. Un esquema dibujado a mano, con líneas torcidas y medidas hechas al ojo. Era el plano de un pasillo. Un pasillo que tampoco estaba en el plano oficial. Un corredor largo, con esquinas imposibles, sin ventanas. Y al fondo, una celda. Celda 13. Con una cruz negra dibujada encima. Guardé el papel. Esa noche, revisé los planos antiguos del edificio que encontré en una web de archivo local. Costó, pero lo logré. El ala oeste, antes de ser reacondicionada, se había tenido un área de confinamiento. Un pequeño pabellón cerrado. Con rejas. Celdas. Celdas numeradas hasta la 16. Pero la 13, según los informes, fue clausurada por actividad inexplicable. Nadie explicó más. Solo una nota escaneada, con letra manuscrita, al margen del plano. No se debe reabrir. Aunque el pasillo lo permita. Intenté olvidarlo. Me forcé a seguir con las clases, a no hablar del tema con nadie, a no mirar más planos. Quemé el dibujo que había recogido. Borré el historial de búsqueda. Pero lo que había comenzado como una experiencia aislada empezó a repetirse. Una alumna de tercero se desmayó en plena clase tras abrir la puerta equivocada. Dijo que al otro lado no había pasillo, sino una sala completamente vacía, con camas clavadas al suelo. Nadie más la vio. Y sin embargo, cerraron esa puerta para siempre. Uno de los auxiliares del turno de tarde fue visto caminando hacia el ala oeste, y no volvió. Su coche seguía en el aparcamiento. No hubo denuncia formal. Solo rumores. Y una sustitución rápida. El director habló de forma generalizada, pidiendo no transitar solos por los pasillos. Pero no dio razones. Y entonces volvió a pasarme a mí. No fue una casualidad. Lo sentí antes de dar el primer paso. Una especie de hormigueo en los brazos. Un aire más frío que salía de una esquina del pasillo. Y un olor conocido, metal, humedad, madera muerta.
Al doblar la esquina, me encontré otra vez allí, frente al mismo corredor, el que no estaba en los planos, con las paredes inclinadas, sin ventanas, y los números trazados a mano. Otra vez el 13. Esta vez, lo recorrí sin intentar salir. Cada paso parecía más lento que el anterior. El silencio era tan grueso que podía escuchar el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Y al fondo, la celda estaba abierta. La cama seguía allí, oxidada. Y junto a ella, en el suelo, una libreta. La abrí. Había nombres, fechas, muchos tachados. Y al final de la página, mi nombre, recién escrito. Sentí una presencia detrás. No giré la cabeza. La voz habló, no en mis oídos, sino dentro de mi pecho. Me dijo: ya conoces el camino. Ahora, asegúrate de que no lo cierren. Parpadeé. Y estaba en el patio. Otra vez. Solo. Con la libreta aún en la mano. No hablé con nadie. No pregunté nada. Pero desde entonces, me sé el plano de memoria. El oficial. Y el otro. El que no se imprime. El que solo aparece cuando se necesita. Cuando alguien más va a entrar. Y sí, a veces veo a otros. Alumnos que se quedan atrás. Profesores nuevos que no reconocen bien los giros. Visitantes que se alejan sin rumbo. Todos cruzan la esquina equivocada. Todos entran. Y yo los anoto.